Lectura de Primera de Juan. Título: Dios es luz. Dios es luz. Arrancamos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Título: La palabra de vida. La palabra de vida. Arrancamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido
al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3. Título: Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. 21. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si son de Dios, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amemos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5. Título: El testimonio del Espíritu. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 12.
el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Segunda de Juan, versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y la tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Tercera de Juan. El anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andás en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, cada uno en particular. Dios te bendiga, oyente. Abrazos. Mis hermanos, familia, bienvenidos a la lectura del libro de Filipenses. Vamos a estar leyendo el libro de Filipenses y voy a estar hablando al final, así que bienvenidos a este nuevo segmento en mi canal y espero que les sea de mucha bendición. Van a escuchar una musiquita de fondo y yo voy a ir leyendo Filipenses. Al final, mensaje y oración. Vamos a arrancar ahora con una oración, ¿sí? Vamos a ir tranqui. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra y que las personas los puedan escuchar. Gracias porque esto me edifica a mí y edifica al que lo oye. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Que esto sea de bendición y que pueda llegar a las personas. Mi intención, Señor, no es tener muchas visitas. Mi intención es que llegue tu palabra. Mi intención es que tú ganes, Dios. Yo soy tu colaborador, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que te estés paseando ahí en cada uno de los lugares que la gente vea y escuche este video. Te damos gracias, Señor. Gracias, papá. Señor, sé tú hablando y no yo. No importa la duración del video, pero que sea todo lo que tú quieras que yo diga, papá. Te damos gracias. Te amamos, Jesús. Te amamos. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, papá. Vamos a arrancar en el nombre de Jesús. Amén.
Los invito a que se concentren. Sí, no se distraigan, voy a intentar no tardar mucho. Hoy voy a grabar 2 videos y vamos a arrancar. Elijo libros cortos porque quiero ver primero cómo es el tema de la grabación y después grabaré los demás. Sin nada más que decir, Filipenses, capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Versículo 12. Paréntesis. Voy a leer Reina Valera 1960. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que le ha pasado, dice, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo,
o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Seguimos en el capítulo 1. El título del capítulo es importante, gente. Humillación y exaltación de Cristo. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué entonces escoger. En este contexto, familia, el apóstol estaba pensando si le convenía seguir vivo o si morir. Pero él le dijo a Dios que haga con él lo que más conveniente sea para el evangelio, si dejarlo vivo o llevarlo. Y menos mal que lo dejó vivo, porque gracias a aguantar pudo escribir un montón de cartas más y darnos algunos consejos más para la iglesia personales que a día de hoy sirven. Seguimos con el 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Provecho y gozo de la fe, que todavía va a seguir viviendo, gente. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ello ciertamente es indicio de perdición, y más para vosotros, de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bueno, vamos a ir hablando, comentando las perlitas que dejó este capítulo. El apóstol Pablo primero arranca diciéndonos que el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Siento en el espíritu, familia, de ir hablando lo que yo entiendo a medida que vamos leyendo, ¿sí? Al final también voy a dar el mensaje como dije, pero voy a comentar también. Bueno, primero está que el que empezó la obra en vos la va a perfeccionar. Solo te voy a decir algo. Te voy a decir una cosa. Yo no te conozco, ni me hace falta conocerte, mujer, varón, adolescente, niños, que el que empezó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Solo tienen que permanecer en Jesús. No tienen que escuchar esa voz del enemigo que les dice que ya es tarde, que vos no podés, que vos no servís. Permanecé en Jesús.
Te lo dice una persona que estaba sumergido en adicción, en adicciones, en una vida fea. Tengo 19 años, pero durante la pandemia sufrí una fuerte depresión. Me volví muy adicto a cosas que no están buenas. Tenía una vida que no agradaba a Dios. Y un día pensé en que ya era el fin. Pensé en quitarme la vida. Pero el Espíritu Santo me ministró y me dijo: si crees en mí, voy a hacer cosas grandes en vos. Y yo supe que el día a día para cambiar iba a ser difícil. El día a día iba a ser complicado, pero iba a poder salir. Y a medida que fueron pasando los años, el Señor me fue sanando, me fue liberando, me enseñó a perdonar, me enseñó a dejar los vicios. Y se hace más fácil con Jesucristo, familia. Por eso te animo a que sigas estando en Jesús. Permanece en Jesús. Que nada te aleje. Todavía nosotros no somos santos del todo. Nadie. El único santo es Jesús, que nos ayuda a crecer. Pero a día de hoy nadie, absolutamente nadie, es santo. Vamos día a día siendo un poco más, mejorando, creciendo. Así que permanece, no te rindas y no le des el gusto al enemigo de que te sacó de Cristo. Permanece y tené fe. Dios va a hacer algo grande en tu vida, ¿sí? El Espíritu Santo te va a empezar a mostrar cosas que no están buenas, pero no te cierres. Cambialas. Vas a ser feliz. Vas a empezar a crecer, a mejorar. Escucha al Espíritu Santo. No te cierres. Sí, familia, es el consejo que les puedo dar. Y los animo, ¿sí? Hay que orar, adorar, ayunar, pero lo más importante, aparte de eso, para mí es fundamental. Esto no lo dicen todas las iglesias, pero Jesús sí lo dijo. Es el Espíritu Santo. Sean sensibles a su voz. Y el Espíritu Santo es quien te da dominio propio. El Espíritu Santo te consuela. El Espíritu Santo es la clave, familia. Es una persona. Es una persona. Véanla como un amigo, un compañero. No lo traten como poder de Dios, porque no funciona así. No funciona así. La gente que solo lo trata como poder de Dios es porque nunca tuvieron un encuentro personal con Él, o porque solamente prefieren olvidarlo para agradar a otros. Yo te invito a que seas diferente. Yo te invito a que el Espíritu Santo esté en vos. Te invito a que Él sea tu amigo. ¿Dónde estás? Como dice la canción, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Dile. Sí, familia. Otra perla que da este capítulo es que Pablo ora por sus hermanos. Oren por sus hermanos, oren por su familia, para que se cumpla la voluntad de Dios, ¿sí? Oren de buena manera. Después dice algo que es importante. Que todos, absolutamente todos, predican a Cristo. Ya sea por querer ganar plata, por
hacerlo por amor o hacerlo por cualquier otra razón que se les venga a la mente, pero el fin es que Cristo es predicado. Debemos predicar a Cristo de una manera correcta, de una manera buena, familia. No podemos predicar a Cristo de una manera falsa, porque no está bueno ser hereje, no está bueno ser un falso maestro. Hay que basarse en las escrituras. Si sos un líder o un pastor, vigilá que se predique bien a Jesús. Y más que todo, sé sensible al Espíritu Santo. Vamos a leer el capítulo 2, familia. Son 4 capítulos. Capítulo 2, versículo 1. Vamos a arrancar. Seguimos leyendo en el nombre de Jesús. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda. Nada hagan por contienda, por querer pelear, ni por vanagloria, sino hay que ser humildes, familia, ¿sí? Hay que ser humildes y tratando a los demás como superiores a vos. Algunos versículos los voy a parafrasear diciendo lo que dicen, pero para que se entienda. Versículo 4. No mirando cada uno lo suyo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. En este lugar, familia, en este lugar donde estás, en el lugar que estés, Dios te puede poner a cuidar algo. Cuídalo. La tarea que te dé Dios, hácela bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
asidos Estaba viendo cómo decir esta palabra, pero bueno, lo leo tal cual. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviar, luego que yo vea cómo van mis asuntos. 24. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 26. Porque él tenía gran deseo de ver a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído porque habéis oído que había enfermado. Perdonen. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ese fue el 30, el último versículo del capítulo 2. Ahora arrancamos con el 3. El título de este capítulo no lo leí, pero era Timoteo y Epafrodito. Siempre tengan en cuenta esos títulos, familia. El segundo capítulo nos deja un consejo clave, que es que no hagamos nada por contienda. Estamos en tiempos donde las redes sociales, todos quieren ser el que más seguidores tienen, pero en el reino de Dios no funciona así. No hagan nada para querer superar y decir, oh, yo tengo 2 millones de seguidores, yo tengo 3, yo soy el más ungido. No, familia. Les voy a contar algo. Puede que el que tenga 2 millones de seguidores haga un video hablando de Jesús, lo vean 75.000 personas, por tirar un número, y tenga 13.000 me gusta, más de 300 comentarios, amén, Dios te bendiga, pero no pasa nada. Pero puede que vos, por seguir una orden del Espíritu Santo y hacer algo que Él te pida, tan solo lo vea una persona, pero esa persona realmente se arrepiente.
pero esa persona realmente cambia. Pero a esa persona le era necesario más que a las otras 75.000 familias. Así que tengan en cuenta eso. Que el Espíritu los guíe y no los números ni la contienda. También hay que ser humildes. Eso es muy importante. Hay que ser humildes y es necesario estimar al otro como superior. Así que dicho todo, hay que hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Sin murmuraciones ni contiendas. Vamos con el capítulo 3. Vamos con el 3. Voy haciendo pausas para ir tomando agua y seguir hablando. Arrancamos el 3. El título viene a mitad del capítulo 3, que lo leo antes igual, que sería Regocijaos en el Señor siempre. Arrancamos con el 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo que tengo por basura. Claro, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dice que lo que él tenía, todos sus títulos, sus idiomas, sus riquezas, eran basura. Al final, siempre es más conveniente Cristo, familia. Siempre Cristo es lo único que nos llena y nos sacia. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo que fui también hecho por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, un mismo sentir, familia, que es el Espíritu Santo de Dios. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí terminamos el 3, vamos a arrancar con el 4 y último título, en esto pensad. Cuando lean la Biblia, hagan pausas y vayan pensando lo que dice ese versículo. Si el Espíritu les dice que anoten algo, compartan. Pero no lean la Biblia rápido y apurados. Traten de pensar. Por eso yo, a medida que haga estos videos, voy a hacer muchas pausas, aparte de tomar agua. Y porque yo también soy ministrado, familia. Yo también necesito la palabra de Dios, y cuando el Señor me dijo que la comparta con ustedes de esta manera, a mí me puso contento, pero lo voy a hacer obedeciéndolo a Él. Vamos a arrancar el capítulo 4, el último, y ya vamos a comentar algo y cerramos con una oración. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, Regocijaos, familia, en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oíste y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor,
de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vos. Nadie participó sino vosotros solos conmigo. Versículo 16. Verso 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas por medio de Cristo Jesús, conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos que en Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí terminamos. Ahí terminó. Ahí terminó, familia. Sí, espero que les haya quedado la palabra y que recuerden los consejos, las perlas. Sí, no lo olviden y que les sea de bendición. Compartan los versículos. Muéstrenle al mundo a Jesús. Enséñenle al mundo el amor de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, que crezca en nuestro corazón y dé fruto. Gracias, Señor. Bendice a los oyentes y te agradecemos. Gracias, papá. Te amamos, Dios. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Fue predicada, Señor. Fue de bendición. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que estos 42 minutos casi les hayan sido de bendición. Comenten qué otro libro quieren que hagamos y vamos a hacer así. Hablar al final o ir comentando. Dios los bendiga. Les mando un abrazo enorme. Y gracias. Gracias por apoyar. Y vamos a seguir haciendo cosas que sean de bendición. Cosas edificantes. Cosas distintas a las que hace el mundo. Abrazos. Nos vemos en la próxima. Un saludo de su hermano y compañero. Mi nombre, Agustín. Chau.